en los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Queridas hermanas, buena tarde. Gracias por recibirnos hoy a las queridas hermanas Brígidas. ¿Cuántos años llevan aquí en Puebla? 112 años de su presencia, estar en medio de esta iglesia que peregrina en Puebla. Un saludo del señor arzobispo, de Monseñor Tomás, y es nuestra última plática hoy con la vida consagrada. Hermanas, vivimos un momento fuerte, un momento especial. Nunca nos imaginamos vivir esto, ni nos ha tocado vivir esto, a ustedes y a su servidor. Pero en estos momentos, como el Santo Padre ha escrito, el momento de la prueba, el Señor ¿a qué nos invita? Jesús Eucaristía nos repite a ustedes y a mí: no tengan miedo, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. No tengamos miedo. Podemos sentirnos como los apóstoles cuando van en el mar, cuando los vientos parece que quieren hundir la barca. Jesús duerme y los apóstoles le dicen: Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa, Señor, que nos hundamos? Y Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué tenían miedo? Y Jesús nos vuelve a repetir estas frases: yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Esta es la certeza de la fe. En estos momentos de prueba, en estos momentos cuando las cosas no se ven claras, es cuando el Señor nos repite con mayor fuerza: yo estoy contigo, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son las últimas palabras que Jesús les dice a sus discípulos antes de subir al cielo. Y esta tarde, ¿a qué les invito a que meditemos juntos? He querido tomar esta frase como columna vertebral: permanezcan en mí, yo estoy en ustedes, yo estoy con ustedes, yo estoy en vosotros. Es la frase de Juan 15, el capítulo 4. Y el Señor, ¿cómo está con nosotros? Yo quisiera tomar algunos puntos. Primero, en su palabra. Escribió el Papa Benedicto en Verbum Domini: la vida consagrada nace de la escucha de la palabra de Dios. Nosotros, dice San Pablo, damos gracias a Dios porque habiendo recibido la palabra de Dios predicada por nosotros, la acogiste no como palabra humana, sino como es en realidad, palabra de Dios que ejerce su acción en ustedes los creyentes. El Espíritu Santo, en virtud del cual se ha escrito la Biblia, dice la Vita Consecrata, es el mismo que ha iluminado con luz nueva la palabra de Dios a los fundadores y fundadoras. De la palabra de Dios brota cada carisma, y de ella cada carisma quiere ser expresión. La vida consagrada ha tenido siempre como elemento constitutivo de su propia espiritualidad la meditación de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene que ser el alma de este monasterio, de toda la vida consagrada, de los sacerdotes. Acuérdense ustedes, hermanas, pienso por ejemplo en Santa Brígida, su fundadora. Siempre la representan con el libro de la palabra de Dios. Para ella era fundamental la palabra de Dios. Recuerdo, hace años en el seminario, estaba con nosotros una hermana, Sor María Elena, de aquí de sus vecinas, de las Trinitarias. Era una religiosa ya mayor, doctora en Sagrada Escritura, ¿sí? Y a ella le pregunté un día: hermana, ¿le gusta la Biblia? ¿Qué creen que me contestó? Me chifla.
¿Sí? Con esto me estaba diciendo todo, que ella vivía de la palabra de Dios, era el centro de su vida. Hoy nos tenemos que cuestionar si realmente la palabra de Dios es el centro de nuestra vida. El Santo Padre, nos decía a los obispos hace unos años, la misión de un obispo es la misma misión que se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan cuando escogieron a 7 varones prudentes para el diaconado? Y dice ahí San Pedro, porque nosotros nos dedicaremos a la oración y a la predicación. Es vital para nosotros la escucha de la palabra. De ahí tenemos que vivir. Tiene que ser el centro de nuestra vida. Tiene que ser el centro en torno a lo cual gire todo. ¿Y cómo me tengo que enfrentar a la palabra de Dios? No como un libro más, no como un libro más que está en el librero, o que tengo la Biblia junto al buró y ahí con las medicinas y la lámpara de la noche y el despertador. No, la Biblia tiene que ser una persona. Es el Señor, pan de vida, hecho palabra. Nos falta valorar más la Sagrada Escritura. Y en este tiempo de prueba que viene, tenemos que creer eso, que la Sagrada Escritura es alimento, es una persona la que me habla. El mismo Jesús nos lo ha dicho en el capítulo 6 de San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el pan vivo bajado del cielo hecho palabra, el pan vivo bajado del cielo hecho Eucaristía. Es un alimento. San Pablo escribe en la carta, en una de sus cartas, tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Los apóstoles tuvieron una gracia extraordinaria. Los apóstoles tenían contacto directo con Jesús físicamente. Lo veían cómo perdonaba, cómo oraba, cómo comía, cómo se expresaba, cómo predicaba. Nosotros no tenemos esa gracia. Entonces, ¿cómo podemos tener los mismos sentimientos de Cristo? Tenemos un dicho que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Si yo me voy enfrentando a la palabra de Dios, no como un libro más, sino como una persona, y esa persona es el mismo Dios que me habla, voy a ir tomando poco a poco los mismos sentimientos de Él. Perdonar como Él, orar como Él, mirar como Él, los mismos sentimientos de compasión. El Santo Padre, hace unos años, les decía en un encuentro mundial de renovación en Roma, y les decía, cuando yo era obispo en Argentina, yo pensaba en ustedes y me gustaba una cosa de los de renovación. Por todas partes cargaban su Biblia, esas Biblias de bolsillo, y les decía, y con el tiempo he visto que se les ha olvidado. ¿Quién de ustedes carga su Biblia? Para todas partes. Muy bien, hermana. Sí, sus servidores es un pecado. Visitando hace unos años en una visita pastoral a una casa que un seminarista me hizo favor de llevarme, de unos testigos de Jehová, la esposa del señor de esa casa me decía, tú eres obispo, tú no cargas tu Biblia, yo sí cargo mi Biblia. Tenemos que pedirle al Señor este don, el don de vivir más de la palabra de Dios, creer que es una persona la que me habla. Nosotros en la iglesia ahí tenemos un gran problema. Se desconoce a Jesús. Se desconoce a Jesús porque se desconoce su palabra. Lo que ya había escrito San Jerónimo. Tú no puedes decir que conoces a Jesús si no lo conoces en su palabra. ¿Cuántos hermanos nuestros solamente se conforman con las lecturas del domingo? ¿Cuántas veces nos conformamos ustedes y su servidor solamente con la lectura de la misa diaria? Es decir, nos falta ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. La lección divina, no la descuidemos. Volvamos a la lección divina, que sea el centro de nuestra vida. Este método tan antiguo, es el Señor que me habla. Es el Señor que me habla y que yo le respondo. Pidámosle esta tarde al Señor, ayúdanos, Señor, a vivir más de tu palabra. A nosotros los obispos, el día de la ordenación, nos ponen el evangeliario sobre la cabeza. San Juan Crisóstomo dice, mi báculo es la palabra de Dios,
es decir, mi apoyo, mi sostén, mi fuerza. Ahí nos tenemos que apoyar más en la palabra de Dios. El segundo punto que quisiera comentar con ustedes es el tema de la Eucaristía. En estos momentos en que entramos en este periodo de prueba, ¿a qué nos invita el Señor? Sí, en una de las constituciones de una de las hermanas de esta diócesis, he leído, la Eucaristía es el corazón de la comunidad. Toda la vida de las hermanas gira en torno a ella. Y esto tiene que ser un monasterio. Esto tiene que ser cualquiera persona de la vida consagrada. Aquello que Jesús nos dice en el Evangelio. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y después los envió a predicar. El fin de la vida consagrada. Hemos sido llamados para estar con Él y después para ser enviados. El pueblo de Dios en estos momentos difíciles, en donde las misas se van a ir poco a poco disminuyendo, el señor arzobispo ha pedido que ya la misa dominical ya no se celebre y más adelante, si Dios lo permite, ya tampoco se celebrarán en un periodo mayor de contingencia las misas entre semana. Pero vamos a esta etapa. En esta etapa es cuando tenemos que valorar más la Eucaristía. Hay que valorar más este don. Hay que mendigar más este don. Yo creo que a ustedes se les hace muy común que el capellán tiene que venir todos los días. ¿A qué hora tienen su misa normalmente? Se les hace muy normal que a las 8 el capellán tiene que estar aquí. Pero puede ser que el Señor nos prive un tiempo de la misa diaria. Y entonces hay que vivir de la fe, como tantos y tantas hermanos y hermanas han vivido muchas veces. Pienso en muchas comunidades de la diócesis, comunidades que están lejanísimas. Hay parroquias, un solo párroco, para 30 comunidades. ¿Cuándo pueden tener misa? ¿Cada cuándo pueden acercarse a la Eucaristía? Es un don que hay que mendigar. Y este tiempo que nos viene de prueba es una oportunidad excelente que Dios nos permite para mendigar la Eucaristía. Concédeme, Señor, tener la misa. Concédeme, Señor, poder recibirte. Porque se nos ha hecho tan normal. Aquí en Puebla tenemos tantas iglesias. Hay para dar y escoger, para dar y prestar. Y no valoramos este tesoro. Y lo primero que es la Eucaristía, dice el concilio, es la acción de gracias y la alabanza al Padre. Es un sacrificio de alabanza por toda la obra de la creación. Toda la creación es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo, por todo lo que Dios ha hecho de bueno y bello y justo, y expresa su reconocimiento por todos sus beneficios. Un día, Teresa de Jesús, experimentando muy tangible el amor del Padre, le dice al Señor: Señor, ¿cómo podré pagarte todo lo que experimento? Todo este amor que siento de ti hacia mí. Y el Señor le contestó con una Eucaristía. Es así como debemos agradecer. La mejor forma de agradecer al Señor es precisamente con la Santa Misa. Lo segundo, hermanos, hermanas, tenemos que volver a creer que es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. En la celebración litúrgica, dice el Catecismo, estos acontecimientos se hacen presentes y actuales. Se hace memoria de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual y en él se realiza la obra de la redención. Por eso escribirá San Agustín: el día que llegues a vivir una Eucaristía, con eso será suficiente, decía él. Si viviéramos una Eucaristía te volvería santo. Si creyéramos en el don de la Eucaristía, se actualiza la redención,
se actualiza el sacrificio pascual de Cristo, la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor. Por eso el Catecismo afirma con tanta fuerza: en la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz y la sangre misma que derramó por nosotros para remisión de los pecados. El cardenal Bantua escribía: la Eucaristía ha sido el secreto de la vida de los cristianos, la comida de los testigos, el pan de la esperanza. Lo tercero es el sacrificio de la Iglesia. Es la Iglesia que es el cuerpo de Cristo y participa en la ofrenda de su cabeza. Con ella se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo, la vida de sus fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración, su trabajo, se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. ¿Cómo explicar esto? Imagínense ustedes que esto es una botella de champú. Yo agito la botella de champú, está cerrada, la invierto. ¿No aparecen varias burbujas? Hay burbujitas más pequeñas y otras más grandes, pero hay una más grande. ¿Qué pasa cuando la burbujita pequeña va subiendo, pero a su paso se encuentra la burbuja grande con la pequeña? ¿Qué le pasa? La absorbe. ¿Cuántas son? Una solamente. Eso tenemos que hacer, ofrecernos con Jesús, todo lo que tenemos, desde que el día comienza. Apenas abro los ojos, hay que ofrecer todo, hay que decirle a la Virgen: Madre Santísima, todo este día sumérgelo en el abismo del corazón de tu Hijo y únelo a la pasión de Jesús, a su sacrificio. Todo este día, por la salvación del mundo, por este coronavirus, esta epidemia, por los médicos que exponen su vida a diario, por los enfermos que están ahí, por sus familiares que los están cuidando, por quienes están gritando con desesperanza esta situación. Te lo ofrezco, Señor. Somos la burbujita pequeña, pero unida a Jesús tiene un valor infinito. Hermanas, hay que hacer de la misa una vida todos los días. Si el Señor se ofrece, yo también me tengo que ofrecer al Padre. El siguiente punto es la presencia de Cristo. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, en la Eucaristía ahí presente, están contenidas verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. La Eucaristía es el mayor regalo que tiene la Iglesia. No hay otro mayor don. Lo que más tenemos que cuidar y valorar y apreciar y agradecer en la Iglesia es precisamente el don de la Eucaristía. Jesús total, Jesús entero, alma, cuerpo, sangre, divinidad. Jesús, ¿cómo nos conquista? ¿Cuál es el método de Jesús? Yo pienso, como ha escrito el Papa Francisco, es el método de la ternura y el método de su debilidad. Vean ustedes lo que dice la carta a los Filipenses, el capítulo 2. Se hizo kénosis, se hizo nada, se abajó. Vean, cuando se encarna, se hace un bebé da miedo, da terror, da espanto. ¿Qué inspira un bebé? Así nos gana Jesús, con su ternura. ¿Con qué más nos gana? Con su debilidad. Vean ustedes en la cruz, está totalmente débil, frágil. El hombre que hace milagros, que expulsa demonios, que camina sobre las aguas, que da de comer a 5,000, que predica, en la cruz está totalmente débil. ¿Cuál es la otra kénosis de Jesús, además de la encarnación, de la cruz? La otra kénosis es la Eucaristía. Jesús es muy débil en la Eucaristía, es totalmente frágil. Por descuido puede ser que esté celebrando y con la manga de la camisa del alba puedo tirar una hostia, puedo pasar enfrente y me puedo hincar.
¿Cómo puedo pasar enfrente y no hacer nada? Jesús en la Eucaristía es muy débil, pero así nos conquista, con su debilidad. Por eso decía San Juan Pablo II, si entendiéramos quién está en los sagrarios, apiñaríamos nuestras iglesias. Por eso, hermanas, es una gracia y un privilegio que vivan con Jesús. ¿Cuántas viven en este monasterio? En este monasterio no viven 17, viven 18. Hay que decirlo así, vivimos 18. Jesús que está en el sagrario, Jesús también cuenta, Jesús es una persona y ustedes 17. ¿Cuántos viven en este monasterio? 18. Y es un privilegio vivir bajo el mismo techo. Habría personas laicas afuera que se morirían por esta gracia. Es algo que no valoramos nosotros, empezando por mí como obispo. Nosotros tenemos el privilegio de poder tener oratorio personal, pero es una gracia que nos falta valorar más. Tenemos que pedirle al Señor más esta gracia. Si creyéramos quién está en la Eucaristía, apiñaríamos nuestras iglesias, decía San Juan Pablo II. ¿Por qué los sagrarios son descuidados? ¿Por qué muchas veces hemos descuidado la Eucaristía? Ustedes, queridas hermanas de la vida consagrada, y yo como obispo, por aquello que nuestro Señor le dice a Conchita Cabrera. Un día Conchita Cabrera, esta beata, esta mística mexicana, se queja con nuestro Señor de un sacerdote. Le dice que los manteles están sucios, los purificadores, y nuestro Señor le contesta, ¿sabes por qué están descuidados los manteles, los purificadores, el sagrario? Porque falta fe. A ese sacerdote le falta fe, le dice nuestro Señor. Y le falta fe porque le falta amor. Y le falta amor porque le falta oración. Cuando una iglesia está sucia, cuando a veces los manteles están sucios, es porque falta fe. Y falta fe porque falta amor. Y falta amor porque falta oración. Hermanas, la Eucaristía es un banquete pascual y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué, Señor, vamos todos los días y no se ve la transformación? Yo celebro todos los días la Santa Misa, el milagro se da aquí en las manos, en el cáliz, en el pan. ¿Por qué no cambiamos? Porque la Eucaristía no es magia. Yo pienso que el secreto de la Eucaristía está en que tiene que ser esperada. Y Dios nos va a conceder dentro de poco este don, esperar la Eucaristía, porque nos hemos acostumbrado a Él. Escribía el Papa Benedicto en el 2011 esta homilía, voy a leer un pedazo, decía el Papa, ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Con estas palabras, Jesús comenzó la celebración de su última cena y la institución de la Santísima Eucaristía. Tuvo grandes ansias de ir al encuentro de aquella hora. Anhelaba en su interior ese momento en el que se iba a dar a los suyos, bajo las especies del pan y del vino. Esperaba aquel momento, que tendría que ser en cierto modo el momento de las verdaderas bodas mesiánicas, la transformación de los dones de esta tierra y el llegar a ser uno con los suyos para transformarlos y comenzar así la transformación del mundo. En el deseo de Jesús podemos reconocer el deseo de Dios mismo, su amor por los hombres, por su creación. Es un amor que espera, el amor que aguarda el momento de la unión, el amor que quiere atraer hacia sí a todos los hombres, cumpliendo también así lo que la misma creación espera. En efecto, ella guarda la manifestación de los hijos de Dios. Continúa el Papa Benedicto. Nos espera, Jesús nos desea y nosotros tenemos verdaderos deseos de Él. Sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro. Anhelamos su cercanía.
ese ser uno con Él que se nos regale la Eucaristía? ¿O somos más bien indiferentes, distraídos, ocupados totalmente en otras cosas? Por las palabras de Jesús sobre los banquetes, sabemos que Él conoce la realidad de que hay puestos que quedan vacíos. La respuesta negativa, el desinterés por Él y su cercanía. ¿Se acuerdan de aquellas parábolas que el rey invita a la boda de su hijo? Y uno le dice, no puedo, acabo de comprar un terreno. Otro, compré unas yuntas, voy a probarlas. Otro, me acabo de casar. Y sigue continuando el Santo Padre. Los puestos vacíos en el banquete nupcial del Señor, con o sin excusas, son también para nosotros. Ya desde hace tiempo, no una parábola, sino una realidad actual. Precisamente en aquellos países en los que había mostrado su particular cercanía, Jesús también tenía experiencia de aquellos invitados que vendrían, sí, pero sin ir vestidos con el traje de boda, sin alegría por su cercanía, como cumpliendo solo una costumbre y con una orientación de sus vidas completamente diferente. San Gregorio Magno, en una de sus homilías, se preguntaba, ¿qué tipo de personas son aquellas que vienen sin el traje nupcial? ¿En qué consiste este traje y cómo se consigue? Su respuesta dice así. ¿A qué se refiere el Papa? ¿Se acuerdan cuando los invitados despreciaron al rey, a las bodas? Y entonces el rey dice, inviten a los que encuentren por el camino. Y empieza a llenarse la sala y el rey se pasea. Y uno de estos hombres le dice al rey, amigo, no has traído el vestido de fiesta. Y porque no lo ha traído, lo sacan. Y uno se pregunta, ¿pero por qué lo sacaron si bastante hizo con venir? Si lo tomaron en la esquina y lo invitaron, lo abordaron a media calle y lo invitaron. Y sigue continuando San Gregorio Magno. ¿En qué consiste este traje y cómo se consigue? Los que han sido llamados, este hombre que entró al banquete, vienen y en cierto modo tienen fe. Es la fe la que les abre la puerta, pero les falta el traje nupcial del amor. Quien vive la fe sin amor no está preparado para la boda y es arrojado fuera. La comunión eucarística exige la fe, pero la fe requiere el amor. De lo contrario, también como fe está muerta. Este es el traje nupcial. Este es el traje para ir a la Eucaristía. El traje de la fe y el traje del amor. Necesitamos esperar a Jesús. Yo voy a hacer un ejemplo que lo he predicado varias veces. Imagínense ustedes cómo estaría un enfermo en fase terminal, que ha experimentado todos los tratamientos, todo lo que le han dicho, y la enfermedad avanza, y él sabe que va a morir. Y que un médico le dijera, encontré una vacuna, la he probado en 1000 casos, en ni uno solo me ha fallado. Te espero mañana a las 8 en mi consultorio. ¿Cómo estaría este enfermo? Emocionado, esperando, con ansia, llegaría muchos tiempo antes. Hermanas, así hay que ir a la Eucaristía, ansiando. Ustedes saben, en la iglesia tenemos el ayuno eucarístico. 1 hora antes de la comunión, no comer nada. Y el sentido profundo no es revolver alimentos con Jesús. El sentido profundo es esperar. Acuérdense, hace 100 años, la gente no comulgaba, no comía, mejor dicho, nada después de la medianoche. Y el sentido profundo era esperar. Hace unos 600 años, los laicos comulgaban una vez a la semana, se les permitía. Y entonces muchos de ellos, lunes, martes y miércoles, se la pasaban agradeciendo la comunión del domingo. Jueves, viernes y sábado, esperando la comunión del domingo. Ese es el milagro.
Jesús ansía encontrarse con nosotros, pero Jesús necesita mi colaboración, esperar, desear. San Juan de la Cruz tiene una frase que dice: abismo llama al abismo. Cuando se unen los dos abismos, el abismo de mi espera con el abismo de Jesús, se hará el milagro. La Eucaristía se prepara esperándola. Hay que pedirle al Señor que nos concede esta gracia, la gracia de valorar cada comunión. Quiero contarles una cosa de mi papá. Mi papá empezó con un cáncer de garganta, un tumor aquí. Y entonces el tumor iba creciendo hacia adentro, hasta que llegó el momento en que ya no podía pasar nada. Le tuvieron que ponerle sonda, se le alimentaba con sonda, y él tenía que esperar la Eucaristía, porque no podía pasar la hostia. El señor arzobispo, don Rosendo, me concedió una gracia de celebrarle todos los días. Y entonces yo le daba la Eucaristía con un cucharoncito de esos, pero era una cosa pequeñita, una gotita. Pero esa gotita era suficiente para ahogarlo. Entonces él tenía que mendigar la gracia de poder comulgar, de poder pasar la Eucaristía. A nosotros se nos ha hecho tan normal el cuerpo de Cristo y lo tomo. A veces nuestras comuniones son tan frías como polos glaciares. No sabemos qué decirle a Jesús. Necesitamos esta buena sacudida para valorar el don de la misa. Nos hemos acostumbrado a él. Es normal que comulguemos, es normal que pase la Eucaristía. Este periodo de prueba nos da la oportunidad extraordinaria de valorar más el don de la Eucaristía. Hermanas, hay que mendigar este don. ¿Saben lo que es mendigar? Hay que mendigar. Señor, yo no me... pero soy religiosa, yo tengo que comulgar. No, hay que mendigar este don. Yo tengo como obispo que mendigar este don. Señor, concédeme celebrar la Santa Misa. Concédenos que un sacerdote venga con ustedes a celebrar la Santa Misa. Muchos laicos allá afuera, ya en Italia, ya en Europa, ya no pueden comulgar con todas las ansias que tienen. Tenemos que volver a la comunión espiritual. El fin de la comunión espiritual es avivar en nosotros ese deseo. Señor, no te puedo recibir sacramentalmente, pero ven a mí. Yo quisiera recibirte. Hermanas, hay que mendigar este don. Concédeme, Señor, el don de la Eucaristía. Por eso ha escrito tan fuertemente Santo Tomás. En efecto, el fin propio de la Eucaristía es la transformación del hombre. ¿Por qué no nos transformamos después de tantas misas, después de tantos años que han estado ustedes aquí, después de 26 años de sacerdote? Porque nos falta nuestra colaboración. Santo Tomás escribía: la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no hace otra cosa que transformarnos en lo que tomamos. Y ya San Agustín escribía: tú no me cambiarás en ti como la comida de tu carne, sino que serás transformado en mí. La Eucaristía es otro de sus fines, acrecienta la unión con Cristo. Por eso San Juan Pablo II decía: cuando nosotros comulgamos, no somos nosotros los que recibimos a Jesús, es viceversa. Jesús nos recibe a nosotros, nos separa del pecado, nos hace que nos renovemos, nos fortifica y nos hace que profundicemos en la incorporación con toda la Iglesia. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregado por nosotros, dice el Catecismo, nos tiene que llevar a reconocer a Cristo en los más pobres, en sus hermanos. Porque como decía San Cirilo de Jerusalén, aquel que nos dijo, este es mi cuerpo, y que haya garantizado con su palabra la verdad de esto, nos ha dicho también, cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. La Eucaristía no nos tiene que llevar a encerrarnos. La Eucaristía nos tiene que llevar a salir
al encuentro del otro. ¿Podemos abrir aquella puerta? ¿Qué otra cosa quisiera compartir esta tarde? Permanezcan en mí. La oración. Hermanos, necesitamos el don de la oración. Y este tiempo de prueba que vamos a vivir es un tiempo extraordinario para volver a la oración. Lo que le da sentido a nuestra vida es este contacto con Jesús, el poder orar, la vida consagrada. Sus fuerzas, sus armas son esas. Ven que apenas acaba de llegar una carta del cardenal prefecto de la vida consagrada para en esta etapa del coronavirus. Y el cardenal, en esta etapa, ¿qué dice? Las armas de la vida consagrada son la oración, el sacrificio, la reparación, la confianza total en el Señor. Es esta etapa de volver a la oración nuevamente. Y yo quisiera resumir un poco. El Santo Padre nos escribía a los obispos. Fíjense lo que nos decía el Papa para la adoración del Santísimo. 3 cosas. La primera decía el Papa, hay que mirarlo y dejarse mirar por Él. Y eso es adoración. Hay que creer que Jesús nos está mirando. Jesús en la hostia no está frío, inerte. Jesús me observa. Jesús me mira. Lo segundo, decía el Papa, hay que estar frente a Él. Aquí estoy, Señor. Y eso es adoración. A veces por nuestra falta de fe no sabemos qué decirle a Jesús. ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Solamente hay que estar frente a Él y decirle, aquí estoy. Y lo tercero, dice el Santo Padre, es bueno adormecerse con el Señor. Nosotros diríamos aquí en México cabecear. ¿No les ha pasado eso? Sí, a todos nos ha pasado eso. Por nuestra falta de fe. Si creyéramos quién está Jesús ahí, no cerraríamos los ojos, estaríamos despiertos. Pero Jesús en la Eucaristía nos contempla. Voy a darles un ejemplo que lo he dicho muchas veces. Cuando una mamá carga a su bebé y lo está contemplando, ¿le molesta a la mamá? No. ¿Le da un pellizco al niño? Niño, despiértate que te estoy mirando. No, ¿qué hace? Lo contempla. Eso tenemos que creer, que Jesús en la Eucaristía nos contempla. Aunque estemos cabeceando y durmiendo, Jesús nos contempla. El Papa hace unos años, en un encuentro internacional de catequistas, les decía a las catequistas, antes de ir a dar catecismo, vayan con el Santísimo. Háblenle a Jesús de los niños del catecismo. Y les decía el Papa, vengan a la adoración, vengan a dormir, pero vengan. Claro, la Eucaristía va transformando. Un día, una religiosa de la Cruz, hace muchos años, tenía como director espiritual al señor arzobispo de México, a Luis María Martínez. Y entonces un día se estaba quejando con él. Le decía, Padre, es que me duermo en la oración y no sé cómo vencer, me duermo, hago todo el propósito y solamente me la paso durmiendo. ¿Y qué creen que le contestó Monseñor Martínez? Eso está perfecto, hija, porque el médico divino tiene que hacer su operación en ti, pero es tan fino el médico divino que tú tienes que estar dormida para que él haga su operación, su trabajo en ti. Sí, hermanas, vengan a la adoración. Quisiera también decirles, hermanas, la liturgia de las horas, a veces solamente es por rutina, a veces solamente es porque hay una hora que cumplir. Vivan los salmos, vívanos. Si una frase les llama la atención, ahí deténganse, una y otra vez esa frase que esté diciéndome al corazón, porque es el Espíritu Santo que esa frase la está diciendo de una forma especial.
Y tenemos que creer lo que dice este documento de la Laudis Canticum. Cuando nosotros rezamos la liturgia de las horas, nos unimos a la oración de la Iglesia. Nos unimos al canto de los bienaventurados en el cielo. Y tercero, Cristo ora en nosotros y por nosotros al Padre. Por eso, San Agustín decía: ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a nuestro Dios. Reconozcamos por tanto en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Esto lo tenemos que creer. Cuando están ustedes con su liturgia de las horas, no es ir corriendo, porque hay que terminar. Disfruten la liturgia, porque el Señor ora en nosotros, ora por nosotros. Hay que reconocer nuestra voz en Él y la voz de Él en nosotros. Nosotros le prestamos nuestras manos para sostener nuestra voz, nuestros ojos, nuestro cuerpo. La liturgia de las horas tiene que ser saboreada, tiene que ser disfrutada. Es el momento de estar con el esposo, hablarle a él, y el esposo que les hable a cada una de ustedes. Quisiera poner al final hoy, hermanas, el combate de la oración. Hemos descuidado la oración en la iglesia. La vida consagrada ha descuidado la oración. Empezando por mí y después ustedes, ¿sí? Hemos descuidado juntos la oración. La oración es un don de la gracia, pero una respuesta decidida de nuestra parte. La oración supone todos los días esfuerzo. Cada vez que vienen a la capilla, vienen a hacer esfuerzo. Dice el Catecismo de la Iglesia, el número 2725. Los grandes orantes de la antigua alianza, antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, con Él nos enseñan que la oración es un combate. La oración es eso, es un combate. Voy una hora a combatir, así hay que verlo. ¿Contra quién? Dice el Catecismo. Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración, de la unión con Dios. Cuando una religiosa empieza a tambalear, cuando un sacerdote, cuando un obispo, cuando un matrimonio, sí, podemos argumentar 10,000 causas, pero en el fondo ha fallado una cosa. ¿Qué ha fallado? La oración. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanas? Fallando la oración, disminuyendo la oración, disminuye la capacidad de renuncia, de sacrificio. La oración sigue este esquema con la vocación, sigue la misma estructura ontológica. La vocación es un diálogo, Dios que me llama y yo que respondo. Fallando la oración, automáticamente la capacidad de renuncia, de sacrificio, empieza a fallar. Y entonces se hace imposible todo, se hace insoportable la vida de comunidad, se hace insoportable la superiora, se hace insoportable la otra hermana, se hace insoportable la novicia, la madre maestra. Y no es que sea insoportable, ha fallado el don de la oración. Sigue diciendo el Catecismo, el tentador hace todo lo posible para separar al hombre de la oración, de la unión con Dios. Y miren la frase tan fuerte, se ora como se vive, porque se vive como se ora. Dime cómo vives, así es tu oración. Dime cómo oras, así es tu vida. Dime cómo es tu vida, así es tu oración. Y después, hermanas, el otro punto, pelear con Dios. Yo se los he predicado muchas veces, vuelvo a insistir. En estos tiempos de prueba, tienen que ser especialistas en pelear con el esposo divino. ¿Sí? Una esposa siempre pelea con el esposo, ¿sí o no? Yo creo que en los matrimonios eso funciona muchas veces. ¿Sí? Miren, acuérdense de Noé. Sí, acuérdense de Abraham.
Abraham es un tipo excelente de Jacob. Abraham, ¿se acuerdan cuando Dios va a destruir a Sodoma? Y empieza Abraham, Señor, ¿cómo va a morir el justo con el injusto? El pecador con el justo. Y si hubiera 50, 40, 30, el caso por excelencia pienso que es Moisés. Cuando sube al Sinaí, el pueblo le falta paciencia, se han hecho su becerro de oro, y entonces dice el texto sagrado, Dios montó en cólera y le dice a Moisés, voy a destruir este pueblo que tú sacaste de Egipto, pero yo haré de ti un gran pueblo. Moisés hubiera dicho, claro, Señor, adelante. Ahora ya no será Jacob, Isaac, Abraham, ahora seré yo. No, le dice Moisés al Señor, lejos de ti hacer eso. ¿Qué van a pensar los egipcios? ¿Que no pudiste con ellos? ¿Que por eso los trajiste a morir al desierto? No, Señor, no puedes hacer eso. Eso hay que hacer, hermanas. Yo conocí hace muchos años, no sé si ustedes conocieron a la Madre Yemi, una de las hermanas de las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, una religiosa de más de 90 años, especialista en pelear con Dios. Todas las noches iba al sagrario de un oratorio que tiene, y el sagrario tiene así como resplandores, como picos, y se detenía ahí, eso me contó un día, y le decía a nuestro Señor, mira Señor, yo soy tu esposa. A una esposa no se le niega nada. Tú no me puedes negar nada. No me voy de aquí hasta que no me concedas esto. En este tiempo hay que hacer eso, hermanas. Pelear con el Señor en este sentido. Esta es una receta del Papa Francisco. Nos decía a los obispos, obispo que no pelea con Dios por su pueblo, no sirve para obispo. Hermanas, 17 ustedes, ¿cómo no le van a sacar a nuestro Señor el favor? 1200 religiosas en Puebla, ¿cómo no le van a sacar los favores a Jesús? Hay que pedirle, Señor, ten misericordia de nosotros, aparta de nosotros esta pandemia. Pensemos en los pobres que no van a acceder al hospital. Pensemos en aquellos hermanos que están muriendo solos, porque nadie ya los puede ver. En aquellos hermanos que son rechazados en otras partes del mundo y les dicen, ¿sabes qué? Tú ya estás anciano, démosle la oportunidad a un joven, tú ya viviste, ya no te atendemos, vete a casa a morir así en paz, regresa a tu casa a morir en paz. Hay que pedirle a Jesús que cese esta pandemia, porque hay muchos inocentes de por medio, muchos pobres, muchos ancianos, muchos niños. Pidamos por los médicos que atienden, que arriesgan la vida, el personal sanitario que arriesga la vida por atender a los enfermos. Es el tiempo de pelear con Dios. Este tiempo de la pandemia es el tiempo de cada una de ustedes y de su servidor a confiar y a pelear con el Señor. Señor, tú me escuchas. Ustedes tienen que decirle, soy tu esposa. Yo tengo que decirle, soy tu amigo. Nos lo ha dicho el Evangelio, ustedes son mis amigos. Tú no puedes permitir, Jesús, que tanta gente inocente muera. Gente que no tiene nada que ver en esto. Gente que se contagió y no fueron responsables de esto. Ellos no son los responsables de que se hayan contagiado. Hay que pelear con el Señor. Hermanas, no puedo dejar de terminar sin pedir que volvamos otra vez a la Virgen Santísima. Ella es nuestra Madre. Nosotros tenemos una gracia en Puebla extraordinaria. Primero tenemos a Santa María de Guadalupe. Ustedes saben que somos la primera diócesis que como diócesis fue al Tepeyac desde los tiempos de Monseñor Ramón Ibarra, cuando él era todavía sacerdote. Él llevó a Puebla como diócesis su primera peregrinación a los pies de Santa María de Guadalupe. La Virgen nos repite las palabras del Tepeyac en estos momentos. Nada debe de preocuparte. Escucha, ponlo en tu corazón. Ni esta enfermedad de tu tío, ni ninguna enfermedad, ni ninguna cosa aflictiva debe de preocuparte. Este tiene que ser el mensaje que tenemos que dar.
Hay que darlo, hermanas. Hay que inventar cosas. Yo no sé qué cosas. Eso les toca a ustedes. ¿Sí? Hay que inventar cosas a través de los medios de comunicación. Hay que subir mensajes. Hay que hacer una llamada a la gente que conocemos desde la clausura. Hay que colgar una lona aquí afuera y decir, aquí estamos pidiendo por ustedes. Aquí estamos peleando con Dios por ustedes. Aquí estamos pidiéndole la misericordia a Jesús. Sí, hay que dar este mensaje. La Virgen nos dice, nada debe de preocuparte. Estás en mi cuichanco, en el cruce de mis brazos. Esto es muy profundo. La Virgen nos tiene aquí. El cuichanco para el mundo náhuatl era cuando la mamá cargaba al bebé. Aquí lo tenía. Esa cercanía entre la mamá y el bebé, ese es el cuichanco. Tenemos a Nuestra Señora de Ocotlán, patrona de la arquidiócesis. Se apareció 10 años después de la Virgen de Guadalupe en una epidemia. Así se apareció la Virgen de Ocotlán en una epidemia. Es salud de los enfermos. Después de 100 años, tenemos a San Miguel del Milagro. ¿Sí? En 1631 se aparece San Miguel del Milagro. En ese tiempo era la misma diócesis, Tlaxcala y Puebla. Y se aparece en un momento también de epidemia. El cielo no nos ha dejado. ¿Ven qué bueno ha sido? Tenemos a Nuestra Señora de la Defensa, la patrona de la ciudad, que fue llevada a la catedral en tiempos de don Juan de Palafox y Mendoza. Esta era una imagen que estaba en la serranía de Tlaxcala, con un ermitaño, con Juan Bautista. Y ya le llamaban ahí la Virgen de la Defensa. Cuando entraba un animalito pequeño perseguido por otro más grande, al entrar en la pequeña ermita ya no estaba, según la tradición. Cuando entraba un pajarillo perseguido por uno mayor que él, al entrar a la ermita ya no estaba, ya no entraba. Y le empezaron a llamar la Virgen de la Defensa. Y un día que Juan Larios ya no pudo regresar a su eremitorio, se quedó en Tlaxcala por un torrencial. Al llegar, después del torrencial al otro día, la Virgen no estaba en su capillita, en su ermita. Y el preocupado, ya se la robaron, ven que es muy pequeñita. Cuando la ve venir, según la tradición, en nubes, y le dice, madre, yo preocupado, ¿y tú dónde andabas? Y la Virgen le contesta, fui a defender a un hijo mío en gran peligro del demonio. Cuando le cuenta a Juan de Palafox que esto ha vivido, ¿por qué no le quería contar? Él pensaba seguramente, o el obispo me trata de loco, o me la quita. Y pasó lo segundo, se la quitó. Sí, tenemos que invocarla, tenemos que llamar a Nuestra Señora de la Defensa. Allí en la catedral hay una cosa muy hermosa. En el altar de los reyes está la imagen pequeña, pero en los 2 retablos laterales del altar de los reyes hay una inscripción en latín que dice, de la peste, lo que hoy diríamos de la epidemia, de la pandemia, de la peste, del hambre, de la guerra, líbranos, Virgen de la Defensa. Esta tiene que ser nuestra jaculatoria. Tenemos que creer en la Virgen. La Virgen de Guadalupe nos ha hablado, ella nos acompaña. Nuestra Señora de Ocotlán es la patrona de la arquidiócesis. Aparece precisamente en una epidemia. Sí, es la patrona de la provincia eclesiástica de Puebla. Los obispos hace unos meses, fue providencial. El obispo de Tehuacán, de Tlaxcala, el obispo de Guajuapan, el señor arzobispo de Puebla, la nombraron patrona de la provincia eclesiástica de Puebla. Entonces, es patrona de la arquidiócesis de hace mucho tiempo. A Nuestra Señora de la Defensa tenemos que recurrir. Pidámosle a ella que nos defienda en estos momentos. También volvamos. Aquello del corazón de Jesús, sí, hermanos, volvamos. El Papa Francisco ha peregrinado a Santa María de la Mayor. Ha ido a pedir la intercesión. Ha ido a ver a ese Cristo tan famoso de Roma. A pedir la intercesión. A pedir que cese esto en el mundo. Volvamos también a lo que el corazón de Jesús le dijo a Santa Margarita. ¿Se acuerdan? Del detente. Es un invento del corazón de Jesús.
No es un invento nuestro, es un invento del corazón de Jesús. Pero no es como un amuleto. No tiene que verse como un amuleto. Yo cargo esto para que esto no me pase nada. No, sino es la confianza en Jesús. La confianza, entrar en su corazón. Lo que le dice a Santa Margarita: mi corazón es un abismo de misericordia. Un abismo, vean la palabra, un abismo de amor. Un abismo de humillación. Un abismo de alegría. Ahí hay que entrar. ¿Y cómo hay que entrar al corazón de Jesús? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Y Jesús qué le dice? Te quiero. Jesús ocupa un verbo. Pedro, ¿me amas? El ágape en griego. Tu amor es total, fuerte, incondicional. Pedro ya lo había negado unos días antes ante una muchacha. Había renegado de él. Había totalmente maldecido, yo he hecho maldiciones, dice el Evangelio, yo no lo conozco. Lo ha negado. Después de la resurrección, ¿me amas? ¿Y qué contesta Pedro? Te quiero, con el fileo. Mi amor es débil. Hermanas, esta es la lanza para entrar al corazón de Cristo. ¿Sí? Señor, no mi amor fuerte de Pedro antes de la pasión, sino el fileo, mi amor débil, frágil, Jesús. Esa es la lanza pequeña para entrar en tu amor. Ven que el corazón de Jesús le dice esto a Santa Margarita. Y después se lo dirá esta religiosa de la Visitación en Marsella, en 1720. Sí, ella empieza a repartir muchos detentes ahí en Marsella. Sus novicias le ayudan. Y la peste cesó, la fiebre bubónica cesó. Tenemos que creer en el poder de Dios, sí, poner los medios que están a nuestro alcance, el aislamiento, el distanciamiento social, el aislarnos, pero no aislarnos y dejar allá afuera a todo mundo, no. Hay que ver también de los que están afuera, hay que inventar cosas, es el tiempo de la creatividad pastoral. Es el tiempo de inventar cosas para salir al encuentro del otro. Pero te creamos en esto y creer que la Virgen nos acompaña, que la Virgen está con nosotros. A esto les invito, hermanas, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto se los digo. Son 1200 en esta arquidiócesis. Son un ejército para que nuestro Señor tenga misericordia de esta iglesia particular de Puebla, de todos los que vivimos en este estado de Puebla, en México, que tenga misericordia del mundo. Así sea. Nos preparamos para la bendición del Santísimo.
Pan del cielo nos has dado. Oremos. Señor Dios, en estos momentos te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que alejes del mundo esta pandemia. Concédenos, Señor, que tu poderosa misericordia se convierta en motivo de tu alabanza. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Le pedimos al Señor su bendición para nuestra ciudad de Puebla, para todos el personal sanitario, médico, los médicos, para los enfermos, para los que han contraído este virus, para que el Señor les conceda salud, para que el Señor nos conceda por su infinita misericordia que termine esta pandemia en el mundo, en México, en nuestro estado, en esta iglesia particular de Puebla. Decimos juntos: bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la augusta Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, Reina de México. Cantamos.
Hermanas, muchísimas gracias por recibirnos esta tarde aquí ustedes, queridas hermanas brígidas. Dios les pague todo lo que hacen. Un saludo a todas las hermanas de la vida consagrada aquí en Puebla. Dios les pague tanto la vida contemplativa, los 14 monasterios, como ¿cuántas otras casas son? 40 casas de la vida consagrada, los 14 monasterios. Dios les pague todo lo que hacen, que Dios les bendiga. Y muchas gracias, Padre Gonzalo, por organizar las pláticas cuaresmales. Gracias por ser el vicario de la vida consagrada. Y muchas gracias a Códicos, que estos 4 días nos ha estado apoyando en transmitirlas. Y gracias a Erika, que ha estado transmitiendo. Que Dios les bendiga. Buena tarde.